Juntos en Alaska. Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron por horas en Alaska, pero no alcanzaron un acuerdo de paz para Ucrania. Reconocieron que hubo avances en busca de ese objetivo. Identidad robada. Una joven víctima de violación en el 2013 se enteró que suplantaron su identidad para perdonar al hombre que abusó de ella y casarse con él. El presunto agresor fue alcalde por Morena y estuvo detenido el año pasado. Lavando un carro. ¿Por qué? Porque no hay gasolina. Tenemos que lavar carros, así es. Compras de pánico. Estaciones de gasolina con largas filas o cerradas, ofreciendo lavado de coche en lugar de combustible, fue la constante en el Valle de México ante los retrasos en la distribución. Autoridades insistieron en que no es un tema grave y que el suministro de gasolina se normalizará pronto. Que no son de Oaxaca. Artesanos de Zaguayo, Michoacán, reclaman ser los autores del diseño de guaraches que sacó a la venta Adidas. Niegan que sean diseños de los artesanos oaxaqueños que reclamaron a la empresa alemana por apropiación cultural. ¿A qué comunidad le darán la razón? Muy buenas noches. El futuro de Ucrania sigue en suspenso tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Aunque se esperaba una reunión uno a uno, solo estuvieron solos en el vehículo que los llevó al sitio donde junto con sus equipos conversaron cerca de 3 horas. Así, las imágenes de Trump y Putin frente a frente en Alaska. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. В день перемовин вони теж вбивають, і це багато говорить. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do. We're going for a meeting with President Putin in Alaska, and I think it's going to work out very well. And if it doesn't, I'm going to head back home real fast. Quienes estuvieron presentes, además de los presidentes de ambos países, de Rusia estuvo Sergei Lavrov acompañando a Putin, el ministro de Asuntos Exteriores, también Yuri Ushakov, el asesor del Kremlin. Con Trump estuvieron Marco Rubio, secretario de Estado, y Steve Witkoff, su enviado especial para Rusia, Ucrania y toda esa región del mundo. Previo al encuentro, Trump dijo que los primeros minutos serían claves para saber si habría entendimiento con Putin para alcanzar un cese al fuego en Ucrania. Luego de 3 horas de haber estado reunidos en conferencia de prensa, Trump explicó que no se dio un acuerdo, pero consideró que hubo avances para alcanzar la paz en Ucrania. Putin consideró a Ucrania como una nación hermana. Pues, ¿cómo trataría a ese país si no la viera así? A una nación hermana no se le invade, no se extermina a su población, ni se les desplaza del territorio que toda su vida fue su hogar. A una nación hermana se le respeta y Rusia no respeta a Ucrania. Esto fue lo que dijeron Trump y Putin tras su encuentro.
Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. And I will say that I believe we had a very productive meeting. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. He really made some great progress today. Many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And Después de esta conferencia de prensa conjunta, Trump le dio una entrevista a su amigo, el presentador de Fox News, Sean Hannity. Volvió a presumir su optimismo por el encuentro con Putin y, aunque reconoció que abordaron la anexión de tierra para Rusia y la protección para Ucrania, prácticamente puso el balón y la presión para lograr la paz en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. we were together almost 3 hours, and it was very extensive, and we agreed on a lot of points. I was very happy to hear him say if I was president, that war would have never happened. You know, it's not a done deal at all. And Ukraine has to agree. I mean, President Zelensky has to agree. We're pretty close to a deal. Now, look, Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no. Now it's really up to President Zelensky to get it done. And I would also say the European nations, they have to get involved a little bit, but it's up to President Zelensky. When you talk to Vladimir Zelensky, what's your advice to... Make a deal. Make the deal. Gotta make a deal, yeah. Y hablando de encuentros de alto nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Guatemala para reunirse con el presidente de ese país, Bernardo Arévalo. En un mensaje conjunto reafirmaron compromisos en materia de seguridad, cooperación para el desarrollo, infraestructura ferroviaria, energía y medio ambiente. Acordaron implementar un programa de trabajo temporal para promover la migración laboral segura y digna. Reforzarán el combate al narcotráfico en la frontera. Además, iniciaron negociaciones para que el Tren Maya llegue a Guatemala. Más tarde, aquí en México, en Campeche, la presidenta tuvo una reunión trilateral. Estuvo ahí Arévalo de Guatemala y también el primer ministro de Belice, John Briceño. Anunciaron la segunda fase del programa Sembrando Vida en esos dos países y declararon 5.7 hectáreas de selva maya como corredor biocultural. En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad para que nuestras fronteras sean espacios de paz, en infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. Y en cooperación para el desarrollo de nuestra frontera y de nuestros países. Ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna. La selva maya, que compartimos con orgullo los tres países, representa mucho más que territorio natural. Es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro. Que este acuerdo sea semilla de cooperación permanente, donde la naturaleza y la cultura sean pilares de prosperidad para generaciones venideras.
Y en más de reuniones de este tipo, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, planea visitar México el 18 de septiembre con el objetivo de impulsar el comercio y fortalecer las relaciones bilaterales en medio de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Esto lo dio a conocer el diario Bloomberg, citando a un funcionario que habló bajo anonimato. Cabe destacar que hace unos días Carney envió a México a sus ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas para que se reunieran con la presidenta Claudia Sheinbaum con el propósito de diversificar el comercio entre ambas naciones después de que la presidenta visitó Canadá en la cumbre del G7 y se reunió con Carney. Él, de hecho, fue el que le extendió la invitación a la presidenta de México y así lo da a conocer la agencia de noticias Bloomberg. Próxima visita de Mark Carney a México, 18 de septiembre. Hoy por la mañana, desde Quintana Roo, la presidenta volvió a responderle a Donald Trump, quien señaló que México y Canadá hacen lo que Washington quiere que hagan. Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante. En medio de la cooperación, las acciones de Estados Unidos contra los cárteles continúan. Hoy la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, reveló más detalles sobre el despliegue militar que realizará Estados Unidos al norte del Caribe para combatir a los cárteles de Latinoamérica. De acuerdo con información de al menos 3 funcionarios anónimos, se informó que Estados Unidos enviará a más de 4,000 infantes de marina y marineros en las aguas que rodean América Latina, es decir, el sur del Caribe. Los militares estarán acompañados de un submarino de propulsión nuclear, drones de reconocimiento, varios destructores y un crucero lanzamisiles. Uno de los entrevistados por CNN destacó que por ahora el esfuerzo es principalmente una demostración de fuerza destinada más a enviar un mensaje que a llevar a cabo ataques directos contra los grupos criminales. Mientras tanto, en territorio estadounidense, la Fiscalía de ese país entregó un segundo paquete de evidencia en contra de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara. Los nuevos documentos incluyen la transcripción de una parte del interrogatorio y tortura al agente antidrogas Enrique Kiki Camarena y declaraciones que habría hecho Caro Quintero tras su arresto en Costa Rica en 1985. De acuerdo con una carta presentada a los abogados del capo mexicano, esta entrega forma parte de los procedimientos contra el capo mexicano por los delitos que enfrenta: crimen organizado, tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Aquí en México, esta tarde, la Interpol emitió ficha roja contra el ciudadano de origen chino, Xi Dongsang, el Brother One, como se le conoce. Se identifica así un proveedor de precursores químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación y también para el cártel de Sinaloa. Él fue detenido en octubre del 2024, estaba en prisión domiciliar en la alcaldía Magdalena Contreras hasta que el 11 de julio se fugó, se escapó, aunque tenía custodia de la Guardia Nacional, pues se les fue. Xi Dongsang también es reclamado por autoridades de Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y distribución de 1 tonelada de cocaína y fentanilo. De hecho, cuando se escapó, estaba a punto de ser enviado a Estados Unidos y México no lo pudo enviar. Supuestamente habría operado más de $120 millones a través del narcotráfico. En Baja California, la alcaldesa morenista de Mexicali, Norma Bustamante, informó que autoridades de Estados Unidos le quitaron la visa a su esposo, a Luis Samuel Guerrero, quien actualmente es funcionario del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. A través de su cuenta de X informó que el documento le fue retirado en la garita de Caléxico. Durante una entrevista con agentes migratorios aseguró que no hubo una explicación al respecto. En ese sentido, señaló que esta medida a ella no le afecta, aunque diversos activistas y periodistas presentaron este día una iniciativa donde enlistan a varios funcionarios que tendrían nexos con el crimen organizado. En el caso de la alcaldesa de Mexicali, en Baja California, el semanario Z difundió que a ella también le habían quitado la visa. Lo que ella dice en este comunicado es que solo fue a su esposo también es médico de profesión. Al cruzar lo pasaron a segunda revisión y ahí fue cuando le informaron que su visa había sido revocada. Como le decía, activistas y periodistas presentaron este día la iniciativa Narcopolíticos. Señala a los funcionarios que tendrían relación con el crimen organizado. El objetivo, según los integrantes de este grupo, es mantener en la mira a los políticos en activo o que hayan estado en funciones, que han proporcionado a la violencia en el país con sus vínculos criminales. Han participado con sus vínculos en que haya violencia en México. Participaron organizaciones defensores que encabeza Miguel Alfonso Mesa, los periodistas especializados en seguridad, Óscar Valderas y Luis Chaparro, lanzaron la primera lista de 11 personajes. Entre ellos están los gobernadores actuales de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, además de la presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras. Se enlista al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y al exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna. Así informaron esta estrategia, este portal en el cual los están difundiendo. Hacemos esto porque creemos que exponer y crear una memoria colectiva, una memoria viviente de quiénes son los que arrastran sus vínculos con el crimen organizado para que no se nos olvide, para que no puedan esconderlos, porque además muy frecuentemente intentan esconderlo con violencia, comprando a medios, extorsionando personas. En este esfuerzo de narcopolíticos, no solamente son dichos, es información documentada, como es un ejercicio colaborativo, es un tema que se documenta, que se consensa, que se examina, que, digamos, tiene un trabajo periodístico propiamente antes de publicar estos listados. Van a haber gente de todos los partidos políticos, de la oposición, del oficialismo, porque lo único que nos interesa es que las personas que están en este catálogo negro estén por las razones correctas. Y en la semana en que hubo un gran intercambio de capos del narcotráfico de México a Estados Unidos con la entrega de 26 de ellos, conversé con Enrique Perret al respecto desde Washington. Escuché por ahí, Alejandro, que en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habían enviado cerca de 58 digamos, capos o presos mexicanos que se enviaron a Estados Unidos, y en lo que van de 6 meses ya se han enviado 55 en total, lo cual quiere decir, pues sí hay un ánimo y un espíritu de mucho mayor colaboración, por supuesto. Me parece que lo que nos hace todavía falta, Alejandro, y que obviamente la expresión del presidente Donald Trump al día de ayer en la Casa Blanca pues no ayuda, es un marco de cooperación mucho más profundo, ¿no? Con reglas del juego, pues con todo el marco teórico, con objetivos, con metas. Ese acuerdo me parece, y hemos escuchado que está muy pronto de cerrarse y muy pronto de acordarse. Ojalá y sea así, Alex. Entiendo, Enrique, que tuviste visitas por allá en Washington hablando de esta colaboración, hablando de la relación y la vecindad que mantenemos México-Estados Unidos, y que legisladores mexicanos estén por allá. ¿Qué implica y cuál fue la agenda? Pues, Alex, lo hemos platicado mucho. El tema de diplomacia hoy más que nunca es necesaria. No solamente la diplomacia se ejerce por las embajadas o los embajadores o el Departamento de Estado y la Cancillería mexicana, también hay mucha diplomacia que se puede hacer desde el lado legislativo, y entonces pues, le apostamos a traer a 15 legisladores y legisladoras mexicanas, 6 del Senado, 9 de la Cámara de Diputados, de todos los partidos, de todas las expresiones de los 6 partidos, PT, Movimiento Ciudadano, del Verde, del PRI, del PAN y por supuesto, de Morena. Más en un tema educativo, Alejandro, la idea era repasar temas desde semiconductores, aranceles, energía, todo el tema de cambio climático, cómo funciona el Congreso en los Estados Unidos, quiénes son sus contrapartes. Entonces, estamos acabando ahorita viernes. Y nos fue, la verdad es que bastante bien. Creo que hay un ánimo en el Congreso mexicano de mucha unión, de cuando salen, hay mucha polémica y quizás hasta polarización en México, pero cuando salen, Alejandro, encontramos nosotros, al menos en la Fundación, encontramos un espíritu de unidad muy padre, muy interesante, porque al final del día estamos negociando, estamos renegociando o estamos revisando cualquier adjetivo que le queramos poner al proceso que estamos llevando a cabo, y el legislativo es una parte bien importante. ¿Cómo son recibidos por allá sus contrapartes estadounidenses? ¿Cómo lo reciben y qué tantas ganas tienen los estadounidenses de seguir trabajando con México? Todas las contrapartes lo que les dicen a los legisladores mexicanos es, tienen que venir más. México se tiene que conocer más en Washington, ¿no? Tenemos que conocer más los facts, necesitamos los datos duros de ese comercio, de ese ganar que tanto pregonamos en el USMCA o en el TEMEC. Entonces hay que venir más a Washington, ¿no? Como también
ellos saben, y creo que ahorita hay una delegación de legisladores americanos también en México, ellos saben que también tienen que ir más a México y a conocer más a profundidad México. Este viernes, los secretarios de Agricultura de México y Estados Unidos, Julio Verdegué y Brooke Rollins, firmaron un plan binacional contra la plaga de gusano barrenador con el fin de reanudar la exportación de ganado de México a ese país. Incluye un protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima y una estrategia de monitoreo basada en trampas o con atrayentes, así como la movilización de ganado solo entre corrales certificados por Senacica. Además, este acuerdo formaliza la habilitación de una nueva planta en Metapa de Domínguez, allá en Chiapas, una planta en la que se hacen las moscas que terminan con la plaga de este gusano barrenador. We are working alongside Secretary Chris Wright in the Department of Energy and Administrator Lee Zeldin in the Environmental Protection Agency, EPA, on new innovations to combat the pest. More coming on that. And we will continue to take all necessary steps across the entirety of the federal government, working alongside our partners at the state government and in the local governments to ensure that we keep this pest, this parasite, and others like it out of our country that threaten our economy and our way of life. Este problema del gusano barrenador, esta plaga que está afectando al ganado y con ello las exportaciones de ganado de México a Estados Unidos, se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si Estados Unidos no hubiera cerrado una planta de moscas estériles que terminan con esa plaga. La cerró, hizo una fábrica en Panamá, fue insuficiente y ahora va a hacer otra en Chiapas, otra vez en Chiapas. Pero los trabajadores que estuvieron en la primera planta no recibieron indemnización desde entonces. Este es un trabajo de Jonathan González. Ya son 26 años de lucha, de querer que se resuelva la situación, y la verdad no hemos tenido ninguna respuesta, ni de pensiones, ni de liquidación. Gabriel es uno de los más de 500 trabajadores de la planta de mosca estéril que operó en Chiapa de Corzo, Chiapas, hasta el 15 de abril de 1999. El gobierno de Estados Unidos decidió trasladarla a Panamá y ellos fueron despedidos sin recibir finiquitos ni pensiones. Ahora, se nos dice que ya estaba nuestro asunto, que ya nos iban a pagar y así nos vienen diciendo desde enero, diciembre, les pagan en enero. En febrero, y venimos y ya vamos a medio año y no tenemos nada, ni siquiera una esperanza. La planta producía entre 100 y 500 millones de moscas semanales. Eran transportadas por avión de Tuxtla Gutiérrez a Tampico y Guadalajara, ciudades que funcionaban como centros de distribución a las zonas afectadas. Para ello, más de 500 trabajadores fueron capacitados. Yo, de hecho, estuve 6 meses en control de calidad, que se iban a dar un nombramiento y después nos corrieron y ya no se pudo hacer, ya no se logró. Ya hasta ahorita seguimos esperando. Denuncian que a raíz de la exposición a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados y la inhalación de cloruro de calcio, formol y otros químicos, más de un centenar de extrabajadores han muerto por complicaciones de salud. Eso afectó a muchos compañeros que desafortunadamente ya no están aquí, ya no lo pueden manifestar. Llevamos más de 120 o 130 compañeros que ya fallecieron, ¿sí? Y me acaban de informar, creo antier falleció. Fueron contratados en 1966 por la Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado. Pese a su edad y como no han logrado que se les pague, están dispuestos a laborar en la nueva planta de mosca que se adaptará en el municipio de Metapa. Y que si lo van a abrir la planta nuevamente, adelante. El compañero que esté capaz para trabajar, adelante. Que se le dé la oportunidad y el derecho y la preferencia, porque tiene los conocimientos en lo que es el gusano barrenador. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Aquí en la Ciudad de México, una joven identificada como Alma estuvo desaparecida por 2 meses. Había llegado acá desde Chiapas para trabajar en una obra con su novio, un vigilante del lugar, pero anoche policías de investigación la encontraron en ese lugar. La obra seguía realizándose sobre ella, su novio está prófugo
y es acusado de haberla asesinado y ponerle varillas y concreto para que no la encontraran. La obra, a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, está en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, y estaban construyendo sobre el cuerpo de esta mujer. En el 2013, cuando tenía 15 años, una joven de Oaxaca fue víctima de una violación. Pasó casi una década y su denuncia no avanzó. Cuando preguntó por qué no avanzaba la denuncia contra su agresor, descubrió que alguien suplantó su identidad para perdonarlo y hasta casarse con él con su nombre. El presunto violador es un exalcalde morenista. Es un trabajo de Álvaro Morales. A 13 años de haber sido violada y a 3 de que su abusador, con la complicidad de autoridades, suplantó su identidad para librarse de la denuncia en su contra, el calvario para la joven oaxaqueña Pig, nombre ficticio de la víctima, está lejos de terminar. Pese a ello, no se rendirá y afirma que llegará hasta las últimas consecuencias para que su abusador, Plácido N., exalcalde morenista de San Juan Mazatlán Mijes, detenido en octubre del año pasado, reciba el castigo que merece. Este tipo es una persona mala, es un agresor, es una persona que manipula la situación para salirse con la suya. No es un secreto que también para llegar al poder en San Juan Mazatlán se hizo de cosas realmente que no van con la ley. El sujeto fue detenido por la Fiscalía de Oaxaca junto a su pareja sentimental, identificada con las iniciales KGPS, quien se hizo pasar por Pig para otorgarle el perdón y escapar de la justicia. En 2013, cuando tenía 15 años, Pig fue violada por Plácido. En 2015, la jovencita lo denunció y en 2022, al ver que no había ningún avance, ella acudió al juzgado de Matías Romero solo para enterarse que el caso se había cerrado, porque ella había perdonado al abusador y hasta se había casado con él. A pesar de que todo era falso, el Ministerio Público, Pedro Fierro Zárate, y el juez en turno, Omar Morales Simón, facilitaron la suplantación de identidad y cerraron la investigación. Son funcionarios públicos que tienen antecedentes de corrupción, de omisiones, de cosas inmorales y creo que tiene que tener un alto. Hace 3 años, cuando todo parecía perdido, los activistas Sandra Domínguez, desaparecida y asesinada el año pasado, y Joaquín Galván, tomaron la defensa de la víctima y denunciaron la suplantación de identidad. En octubre pasado, Plácido N. y su esposa fueron detenidos y trasladados al penal de San Francisco Tanibet. Sin embargo, ni el juez ni los ministerios públicos coludidos han sido castigados. Hasta este momento yo he insistido en que se inicien los procesos, que se inhabilite a estos funcionarios y que incluso pues hayan procedimientos penales en el caso de que así fuera acreditado. Pero también hasta este momento no hemos alcanzado por ejemplo, al Poder Judicial. Mientras tanto, Pig y los activistas han denunciado hostigamiento y acoso de personas cercanas al exedil de San Juan Mazatlán Mije. Temo porque se desquite con personas cercanas a mí. Realmente miedo sí tengo, pero no es un motivo que yo considere para detenerme. La audiencia final por el proceso de suplantación de identidad se llevará a cabo a inicios de 2026 y aún falta que se reabra el caso por la violación. Yo estoy dispuesta a llegar hasta donde tenga que llegar y pues aunque tenga miedo, pues no me pienso detener. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Magistrados electos del Tribunal de Disciplina Judicial y que ahora están en el Consejo de la Judicatura intentaron mantener en sus puestos a jueces federales que perdieron la elección. Se trata de 87 juzgadores, algunos que sí fueron candidatos y que perdieron. Buscaron reacomodarlos en otros distritos pese a que la reforma judicial lo prohíbe al darle esos lugares a quienes ganaron en la elección. Hoy se dio a conocer que la Comisión de Adscripción quiso hacer este trámite o esta trampa. Considero yo que esa es la palabra correcta, una trampa. Y que en la sesión de la semana pasada, la consejera Celia Maya, quien presidirá el Tribunal de Disciplina, así como los consejeros Bernardo Batis, el presidente de la comisión, y Sergio Molina, quien compitió para ministro y perdió, presentaron este proyecto. Sin embargo, los demás miembros del Pleno rechazaron la propuesta porque no hubo dictámenes necesarios para tomar tal decisión.
Luego de que 2 empresarios mexicanos fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex entre el 2019 y el 2021 para ganar contratos multimillonarios con la petrolera, el exdirector de Pemex, actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, afirmó que cuando se enteraron del tema, los contratos fueron cancelados. ¿Y por qué nosotros nos enteramos? Todos los mexicanos nos enteramos a través de Estados Unidos, de una acusación en Estados Unidos. ¿Por qué no transparentó el asunto cuando fue director de Pemex? ¿Por qué ocultarlo? Se lo preguntaron y así respondió. La denuncia que se hizo en Estados Unidos contra estos empresarios que intentaron sobornar en Pemex, ¿en qué parte, qué tipo de contrato fue el que se...? Vamos para allá, por favor. ¿Sí conocía de estos contratos? Cuando nos enteramos los cancelamos. ¿Se lo dijo el presidente López Obrador? ¿Qué fue lo que hizo exactamente? ¿Qué esperar a que las autoridades norteamericanas lo den a conocer y no ustedes ya lo tenían detectado y por acá? De este lado, por favor. Don Octavio, ¿por qué no nos cuenta? Porque la presidenta va a informar la próxima semana, nos dijo. En fin, sobre la falta de gasolina en algunas partes del país, en el Estado de México hay municipios que presentan escasez de combustible. Los despachadores tienen que recurrir a otras actividades para ganar dinero porque no hay gasolina en algunas estaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay desabasto. Este es un trabajo de mis compañeros corresponsales Mario Rodríguez, Lauro Galicia y Fernando Cruz. Al menos 4 municipios del Estado de México tienen escasez de gasolina. Uno de ellos es Tecámac, donde se vio a los trabajadores de las gasolineras lavando autos porque no hay combustible que despachar. Lavando un carro, porque no hay gasolina. Tenemos que lavar carros, así es. La falta de combustible fue reportada este jueves, aunque gasolineras informaron que desde el fin de semana ya escaseaba. Bueno, aquí hubo 3 días en los cuales no tuvimos gasolina magna, que fue el día domingo, el día lunes y el día martes. Ahorita nosotros ya nos estabilizamos y ya estamos regularizados. Nomás estuvimos despachando pura premium y pues ahí bajan las ventas considerablemente. En los últimos días hubo compras de pánico al oriente de la entidad, como ocurrió durante la pandemia. Algunos de los conductores empezaron a ver como una posibilidad real tener que viajar en transporte público. ¿Parar mi camioneta y usar el servicio público? No, todavía no. Como casi no lo ocupo, pues sí, me aguanta buenos días. Al menos para mí sí, en esta semana sí, pero sí me comentaron ellos que iba a haber desabasto, que me previniera y esto y lo otro. Y dije, bueno, pues si va a haber desabasto, traigo mis garrafones, esto lo lleno y no pasa nada, ¿no? El jueves, Pemex informó que no había desabasto, sino retrasos en la entrega por trabajos de mantenimiento y falta de unidades para distribuir gasolina tipo Magna. Mientras, el gobierno estatal afirma que la situación no es alarmante porque fue en pocas gasolineras. Realmente fueron casos aislados, sobre todo en la zona conurbada, en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, pero fueron mínimos. Sí tuvimos el reporte de que solo tenían gasolina premium o diésel, o en algunos casos solo Magna, pero casos muy, muy aislados. Te podría referir 4 o 5 casos de donde hubo cierre total. No la compra de pánico, y bueno, y es un tema de mantenimiento de equipos que están ahí en la zona del Valle de México, y pues lo está pagando. En el Valle de México la situación es distinta. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo dice que hay escasez de combustible en 1,400 estaciones de servicio. La presidenta Claudia Sheinbaum negó el desabasto, pero dijo que el problema estaba en contratos a transportistas. No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos de transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible. Es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Con información de Lauro Galicia y Fernando Cruz, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. La tarde de este viernes, un incendio consumió una fábrica de plásticos y de peluches en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Bomberos de distintas demarcaciones acudieron con apoyo del equipo Vulcano y con paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas. Trabajaron para sofocar el fuego y atender a los posibles afectados. El humo se pudo ver desde distintos puntos de la capital del país. La titular de Protección Civil, Miriam Ursúa, reportó saldo blanco. Fueron alrededor de 300 personas evacuadas de sus viviendas. También dijo que pedirán a la Fiscalía Capitalina que investigue las causas del incendio.
todas las personas que fueron evacuadas se les dará protección a través de hoteles por lo pronto y luego se les dará dinero para la renta. En 4 meses estiman reconstruir sus viviendas, todo a cargo o a cuenta del gobierno capitalino, así lo informó la secretaria de Protección Civil y Atención a Riesgos, Miriam Orsúa. Esta semana le hemos dado a conocer más casos de despojo en el país, en particular en el estado de Puebla. Hoy le presentamos otro caso, pero se remonta a 1984. A la fecha no se ha resuelto. Los involucrados son varios funcionarios públicos. La historia es de Miguel Ceballos. Hace 37 años, Rafael le compró un terreno de más de 9 hectáreas al IMSS en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas de la capital poblana. Pese a tener una escritura y de que la operación se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un día había desconocidos midiéndolo. Creo que estaban sacando medidas del terreno porque eran dueños. El fraude y el despojo se remonta a 1984, cuando una mujer llamada Margarita Rosete hizo un juicio de sucesión intestamentaria de los bienes de su abuelo, propietario de un lote ubicado a solo 1,5 kilómetros del de Rafael, quien hoy tiene 82 años. Y acompañó documentos y levantamientos topográficos en el que hacían parecer que el lote tenía una superficie de 207,000 metros cuadrados, cuando en realidad tenía 1,012,5 metros cuadrados. El juez en esta sesión autoriza y la nombra heredera de esa superficie de 207,000 metros cuadrados. La mujer escrituró en 1991 e intentó despojar a Rafael de su terreno sin éxito. 12 años después, en 2003, se asoció con la inmobiliaria APCA y así, entre ambos, lograron arrebatarle el predio por primera vez. Luego APCA vendió el predio a Constructora Salmarón, quien en 2006 lo vendió a la empresa Snow Cover Volcano. Pero en las 3 empresas aparecen como dueños y accionistas el actual secretario de Economía de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, y su hermano Ernesto. Se trataría de un esquema de compraventas simuladas para dificultar la recuperación del predio. En 2008, Rafael logró recuperar su terreno y nuevamente en 2019, Snow Cover Volcano y un tal Juan Martínez simularon un juicio por una supuesta deuda, una maniobra legaloide para nuevamente despojar a Rafael de sus tierras en 2024. El juez José Blázquez, presunto integrante del cártel del despojo de Oaxaca, estuvo implicado. A mí no me han notificado. No, mi gente está adentro y mis cosas están adentro. Pero no agotaste nada. Están mis cosas adentro, están mi gente adentro. Tú estás haciendo un acto ilegal y te estás sirviendo de la fuerza pública. Rafael promovió un juicio en el que afirma hay múltiples irregularidades avaladas por funcionarios del gobierno estatal y el expresidente del Tribunal de Justicia, Roberto Flores Toledano. El magistrado en una ocasión, de forma molesta, dijo: yo no voy a permitir que Rafael Saldaña gane este asunto porque ese terreno vale mucho dinero. La sentencia debía ser publicada la semana pasada, pero no fue así. La familia Saldaña teme que esta vez el poder y las complicidades les arrebaten para siempre su terreno, hoy valuado en 500 millones de pesos. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Mientras siguen los ataques interminables de Israel contra la Franja de Gaza, hay una actividad que intenta preservar para los niños, las clases de música. Aunque la antigua sede de la escuela esté en ruinas, los profesores continúan dando clases a los niños y a los jóvenes en los campos de desplazados y en los edificios dañados. Muy pocos instrumentos han sobrevivido a estos combates, por lo que los maestros tienen que comprarlos a otros desplazados y en ocasiones hasta ellos mismos los tienen que fabricar con materiales que tengan a la mano. Algunos niños mantienen el sueño de llevar esta música al extranjero. لن تدخل فينا ورقة الدين. Pausa, volvemos. La disputa por los huaraches con suela de tenis que intentó vender Adidas y que artesanos de Oaxaca denunciaron como plagio, ahora escaló.
¿sí?, entre artesanos mexicanos. ¿Por qué? Porque artesanos de Zaguayo, Michoacán, dicen que ellos son los creadores del diseño. Es un trabajo de César Cabrera. Tras el escándalo porque Adidas sacó a la venta unos guaraches con suela de tenis, cuyo diseño habría sido plagiado de artesanos oaxaqueños, ahora es Zaguayo el que afirma que son originarios de ese lugar y no de Villa Hidalgo, de Alalaj. El alcalde y los artesanos del municipio michoacano reclaman ser los pioneros en la elaboración de este calzado desde hace más de un siglo. Es un modelo que aquí en Zaguayo se produce desde hace muchos años, que se llama modelo Chu, y que tiene una diferencia del guarache que se produce en Oaxaca por una chinela que lleva al frente y a los costados en la parte frontal del guarache. La diferencia entre el guarache de Zaguayo con el de Yalaraj radica en el trenzado de las tiras de cuero y sí, la presencia de una chinela. Comparando los tres calzados, sin duda, el de Adidas es idéntico al michoacano y no al de Oaxaca, claro, a excepción de la suela, que fue también aportación de la marca deportiva. Al igual que hizo Oaxaca, la Casa de las Artesanías de Michoacán, artesanos y autoridades de Zaguayo emprenderán acciones legales contra Adidas y exigieron una disculpa pública y reparación del daño. Pero también abrir la puerta para que empresas como Adidas, Nike o cualquier otra empresa de calzado pueda trabajar con nuestro guarache, pero que no sea el modelo de Zaguayo y que se haga en China, sino que se hagan también aquí en nuestro Zaguayo. Abrimos esa puerta. Adidas y su diseñador ya se han disculpado con México por la apropiación cultural. Ahora habrá que ver si también se disculpan con los artesanos de Zaguayo. Y los de Zaguayo, nuestros guaraches. Cada quien que haga lo suyo y yo respeto sus tenis, ellos que respeten nuestro trabajo. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera. Pues a comprar guaraches en Zaguayo o en Yalalaj, Oaxaca, pero mexicanos. Nos vamos, pues tendremos algo nuevo que contarle el próximo lunes a las 22 horas.